Dicho esto, bueno, llegamos al segundo estudio de esta serie, La expectativa de Dios, basada en Miqueas 6:8. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que te pide Dios? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de amar misericordia. Pero no podemos pasar al tema de amar misericordia sin primero entender qué es la misericordia. Y la misericordia no se puede entender sin Dios. Porque la misericordia de los hombres pues es muy imperfecta, muy limitada, muy condicionada. Es como el amor. Yo le hablaba de que el amor de Dios es incondicional. Cuando hablamos de la humillación en la clase pasada, les recordaba que no se trata de nosotros, sino de Dios. No se trata de humillarnos delante de Dios, porque nosotros sí que nos humillamos. Porque nosotros sí sabemos humillarnos. Ya estamos altivos otra vez, ¿ya para qué? Si el ser humilde te da arrogancia, dejaste de ser humilde. Hay un refrán que dice que la humildad es tan frágil que decir yo soy humilde hizo que dejara de serlo. Exaltar la humildad que tengo hace que ya no sea humilde delante del Señor. Por eso es importante que en este pasaje nosotros no veamos eso como una lista de tareas, sino como una lista de expectativas de Dios. Si tú ves esto como una lista de tareas, tú vas a decir, tengo que amar misericordia, tengo que hacer justicia, tengo que humillarme delante del Señor. Ya me humillé delante del Señor hoy, ahora tengo que salir a hacer misericordia y después voy a hacer justicia. Esto no es una lista de tareas, esto trata de Dios, de lo que Dios quiere lograr en nosotros, y en ningún momento Él ha planeado hacer esto sin darte su presencia, sin darte sus recursos espirituales, sin poner en ti su espíritu, porque nadie puede humillarse delante de Dios si no tiene el Espíritu de Dios convenciéndolo de juicio y de pecado, sin darle delante de Dios esa humildad y ese reconocimiento de que necesita de Dios, sin poner esa hambre de Dios en su vida. Nadie va a poder hacer eso, nadie lo va a poder hacer. Nadie va a poder hacer justicia sin saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que es justo delante del Señor. Sin tener a Dios como modelo de justicia, nadie va a hacer justicia perfectamente. Por último, nadie va a hacer misericordia si no entiende que Dios es misericordioso y ha puesto su misericordia sobre nosotros. Porque ¿por qué tú serías misericordioso con alguien si no has meditado que Dios quiere tener de él misericordia? ¿Por qué le mostrarías misericordia a alguien sin primero entender que Dios te mostró misericordia a ti? Esto no es una lista de tareas, esto es una revelación del carácter de Dios, de lo que Dios espera manifestar a través de nosotros. Quiere manifestar su justicia, quiere manifestar su misericordia y quiere que todo el mundo se someta delante de Él a su señorío, a su grandeza, a que reconozca su magnificencia delante de Él, que pueda haber comunión entre nosotros. Esta es una revelación de lo que Dios quiere hacer en nosotros, no de lo que nosotros debemos hacer en Dios. Eso es lo que Dios espera de ti, pero Él es el que va a hacer la obra en tu vida. Tú lo que tienes es que tener la disposición y ser humilde y venir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Vamos a hacer misericordia. Aquí estoy, Señor. Vamos a hacer justicia. Aquí estoy, enséñame a amar misericordia. Aquí estoy, Señor. Enséñame a permanecer humillado en tu presencia. Enséñame a hacer justicia. Enséñame a ser justo. Esta palabra no es una broma, porque la Biblia nos enseña que todas las promesas en la Biblia, todas las promesas de Dios en la Biblia son para los justos. Búsquela para que usted vea. No he visto justo en esto, y a lo justo Dios, y sobre lo justo Dios, y sobre lo justo Dios. Oiga, esto es serio. Si usted creía que esto que yo estoy diciendo es una opción, usted no ha visto todo el panorama de las Escrituras. Que todo lo que Dios quiere derramar, lo quiere derramar sobre los justos. Así que hay que hacer justicia. Hay que andar en justicia. Pero antes de aprender a hacer justicia, porque eso como que nos sale bastante bien. Con un poquito ya nosotros estamos ya montados en esa bicicleta y dando pedales. Pues lo que nosotros necesitamos primero es aprender misericordia para que nuestro juicio jamás sea sin misericordia. Porque la misericordia de Dios se trata principalmente de una expresión o una manifestación del amor de Dios sobre nosotros. Él no nos quiso dar el castigo que nos merecíamos y por eso envió a su Hijo a la cruz del Calvario
para que todo aquel en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que por medio del sacrificio de su Hijo, Él poderse mostrar propicio sobre nosotros y tenernos misericordia, dándonos el indulto de nuestros pecados, o como lo conocemos mejor, el perdón, dándonos el perdón. Cuando nosotros entramos a la profundidad de lo que nosotros merecíamos, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nosotros merecíamos. La paga del pecado es la muerte. Y dice que como consecuencia entró la muerte al mundo. El hombre fue maldecido, pero aparte de eso, hubo una separación entre el hombre y Dios. De modo que en pecado el hombre no podía tener comunión con Dios. Dios, aborreciendo con todas sus fuerzas el pecado del hombre, no al hombre, aborreciendo con todas sus fuerzas el pecado del hombre, decidió destruir al pecado, no al hombre. Escucha lo que estoy diciendo. Decidió destruir al pecado, decidió destruir la maldición y decidió destruir a la muerte por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dijo, se hizo maldición por nosotros para que nosotros tuviéramos bendición en Él. Dice que Él fue la muerte de la muerte. Dice que venció la muerte y sorbida fue la muerte en victoria. Para que nosotros pudiéramos tener vida. Todos los que estamos aquí que hemos conocido a Jesús y le hemos creído a Jesús, ya no estamos esperando a morir, estamos esperando la vida eterna. Y ya de paso la estamos viviendo porque no vamos a morir. Vamos a pasar por la muerte física, pero la Biblia a la muerte que se refería era la muerte espiritual. Cuando Adán cometió su pecado, Dios le había dicho antes de pecar, le dijo, cuando comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Y cuando Adán comió del fruto, seguramente cayó echando espumas por la boca, revolcándose y quedó ahí. ¿Eso fue lo que pasó? Pero sí murió espiritualmente. Y como nosotros somos el espíritu que está en nosotros, quiero que usted vea que el hombre, Dios le hizo un cuerpo, pero no estaba vivo hasta que sopló su espíritu en el cuerpo. Entonces vivió. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cuando nosotros morimos, nuestro espíritu regresa a Dios. ¿No es así lo que dice la Escritura? Entonces no somos este cuerpo de carne, somos lo que se le murió a Adán adentro. Somos eso que se murió allí. Y Dios, queriendo que nosotros tuviéramos vida, envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Por eso Él dice, he venido para que vosotros tengáis vida, y vida en abundancia. Él es el dador de la vida. Ya tú y yo estamos viviendo la eternidad, porque nuestra alma es eterna. No va a haber muerte, no va a haber muerte, es eterna. De hecho, por eso es que existe el infierno, porque aquellos que no crean en Él serán condenados. ¿Y cómo puedes castigar un ser eterno si no es con un castigo eterno? ¿Me expliqué? Ok. Y ahí está el hombre necesitado de vida, necesitado de que se le sea quitada la maldición, necesitado de que sea quitado de él lo que lo separaba de Dios, el pecado. Todo eso entró por medio del pecado. Y dice que hizo separación entre nosotros y Dios, tus iniquidades. Dice, hicieron separación entre Dios y ustedes. Así que necesitaba Dios quitar todo eso de nosotros, y lo hizo teniendo misericordia de nosotros por medio del Señor Jesucristo. Lo hizo teniendo esa misericordia grande. Efesios 2, capítulo 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Bendito sea el Señor. Y cuando dice por gracia, vosotros han sido salvados, ustedes han sido salvados, la palabra gracia significa gratis, un regalo gratuito. Le está diciendo, te ha dado un regalo gratuito. Tienes que entender que la salvación es un regalo. El Señor toca tu puerta y te dice, aquí estoy, te amo y te traje este regalo. Pero como todo regalo debe recibirse. Si no lo recibes, si nunca abres el paquete, si nunca puedes recibir esa salvación, no vas a ver el amor de Dios y la misericordia de Dios manifestándose totalmente sobre tu vida. Y es una lástima, porque el Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio.
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. En Dios, una vez que le has conocido, que has recibido su regalo de la salvación, todas sus sendas son misericordia y paz y verdad. Ya con Él se acabó el conflicto. Por eso dice que por medio de Cristo, Él está llamando al hombre, reconciliados conmigo, a reconciliarse con Él, a hacer la paz con Él por medio de la cruz. Bendito sea el Señor. Para Él poder conducir en sendas de misericordia y verdad. Ya en Dios, cuando tú estás en Dios, ya no hay sendas que no sean de misericordia. Y me agrada esto porque recuerdo cuando el Señor le dijo a Israel: mi pensamiento sobre vosotros, mi pensamiento es de bien y no de mal, es de vida y no de muerte. Yo tengo pensamientos buenos sobre vosotros. Tal vez ustedes han pensado que tengo pensamientos de mal, pero no tengo ningún pensamiento de mal sobre vosotros. Mi pensamiento sobre ustedes es un pensamiento de bien. Tito 3, 4 al 5, la carta de Tito a Tito 3, capítulo 3, verso 4 al 5 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es la bondad y el amor de Dios? Nuestro Salvador. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. No es por nuestra justicia. No hay obra que tú puedas hacer que te pueda asegurar la salvación en el reino de los cielos. Es más, como dijo un héroe de la fe hace muchos años, él dijo: si la salvación dependiera de mí en un 0.01%, yo fracasaría. Si la salvación dependiera de Dios en un 99.9% y de mí en un 0.01%, no sería salvo. Porque la Biblia dice que todas mis justicias juntas no son mayores que un trapo de inmundicia. No son mayor que un trapo de inmundicia. Si no sabe a lo que se refiere con trapo de inmundicia, era lo que usaban las mujeres en ese tiempo en los días menstruales. Todas mis justicias no son mayores que eso delante de Dios. Así que o vivo por su justicia o no puedo recibir justicia. Tengo que vivir según su justicia, no según mi justicia. Mis obras son imperfectas y no puedo convencer a Dios de salvarme porque yo haya hecho esto o haya hecho aquello. Y no voy a llegar delante de la presencia del Señor como muchas personas creen y a decirle: mira, Señor, pero si yo he sido bueno, yo no he sido malo como aquel, yo no he sido como el otro, yo no he sido como aquel, yo soy malo, yo soy bueno. ¿Eres bueno? ¿De verdad eres bueno? ¿Nunca has mentido? ¿No te has robado ni una croqueta de la cocina? Es que yo no sé por qué no brillas. No sé por qué no resplandeces. Deberías andar por ahí con un clase de fulgor en tu vida por tu santidad extrema. Tú nunca has hecho nada malo. La Biblia es justa con respecto al pecado y nos deja saber que en el mismo lugar que va a ser castigado el asesino, será castigado el mentiroso y el codicioso. No hay castigos menores. La paga del pecado es la muerte. Así que no podemos depender de nuestras buenas justicias. No podemos depender de nuestras buenas obras, porque la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Y mujeres tampoco, para que no se... que no hay hombre ni mujer que haga el bien y nunca peque. Así que no podemos depender de nuestras bondades. No podemos depender de nuestras fuerzas. Si tú eres de las personas que dependen de justicia propia, vas a decir que tú eres fuerte. Y la Biblia dice: mire, el que sea fuerte, que no caiga. El que se cree fuerte, que no caiga. Un hombre más justo que tú, un hombre más santo que tú, un hombre más comprometido que tú con las cosas de Dios, un hombre que no veía novela turca, que no veía novela brasileña, que no tenía que hacer cola para comprar el pan, por tanto no se mortificaba. Así que un hombre que vivía concentrado en las cosas de Dios, llamado Pablo, ese hombre dijo: hay una lucha en mi carne que, queriendo hacer yo lo que agrada a Dios, termino una y otra vez desobedeciéndole. Y le dije al Señor: quítalo de mí, no quiero esa debilidad en mí. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, yo me perfecciono
en tu debilidad. No está diciendo, está bien que tengas una debilidad, está diciendo, depende de mi gracia, depende de mi misericordia, depende de mi favor. Yo sé que tú tienes debilidades, yo sé que tú tienes esas debilidades, por favor, depende de mí, no dependas de tu fuerza, no luches en tu carne, lucha por el Espíritu que he puesto en ti, lucha por medio de ese Espíritu. Y tal vez tenga la experiencia que tuvo el salmista en el Salmo 103, que dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Él está hablando a su alma. Ese hombre se está hablando a sí mismo. Quiero que usted entienda esto. Él es quien perdona todas tus iniquidades, alma mía. Entienda que Él está hablando con su alma. Dice, bendícelo, porque Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Bendícelo, alma mía, y no se te olvide esto. No se te olvide. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que te hace justicia, el que da el derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos. Notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Bendito sea el Señor. ¡Wow! Mire, hermano, no sé si usted puede decir conmigo un wow. Como de la tierra al cielo es su misericordia sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Si tú creías que era poca, si tú creías que era escasa, si tú creías que era pequeño, Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Mira, hermano, mira, hermana, no importa cuál haya sido tu pecado y no importa cuál sea tu debilidad, no importa cuáles sean tus fracasos, no importa cuáles sean tus pasados, no importa cuál sea tu presente, la misericordia de Dios es de aquí al cielo y traspasa las nubes sobre ti. Él no va a estar enojado sobre ti, no va a estar enojado todo el tiempo, no va a contender contigo, sino que te va a tener misericordia. Hay que darle gracias a Dios por esto, porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y le doy inmensas gracias porque la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Todos los días por la mañana el Señor resetea su misericordia y vuelve a empezar para no perder la paciencia con nosotros, porque aún en nuestras infidelidades Él permanece fiel. Lo más importante en esta etapa de esta enseñanza es que usted entienda que la misericordia perfecta solo la tiene el Señor, porque su amor es perfecto, es incondicional, y cuando obra misericordia por nosotros, no está esperando que tú vengas a dar todo tu dinero, no está esperando que tú vengas a no faltar a todos los cultos, no está esperando eso. Él lo está haciendo incondicionalmente. Está teniendo misericordia de ti, no para que tú le des cosas, no para que tú hagas cosas por Él. Está teniendo misericordia de ti porque te ama y no quiere destruirte. Lo que tienes que entender, que Él no está haciendo esto para que tú hagas nada. Lo está haciendo para Él no hacer otra cosa que debería hacer contigo. Lo está haciendo para no destruirte. Esa es su misericordia. Esa es su misericordia. Ya, si tú habiendo recibido misericordia, entiendes que debes vivir bajo la voluntad del Dios que te amó, bajo la voluntad del Dios que fue compasivo contigo, eso es lo que deberías hacer. La Biblia dice, al que mucho se le perdona, más ama. Al que mucho se le perdona, más ama. Es imposible ver la misericordia de Dios sin su amor. Es imposible ver la misericordia de Dios sin sus actos de perdonar.
Es imposible ver la misericordia de Dios sin la compasión. Dios tiene una compasión perfecta sobre nosotros. Él no nos tiene lástima, Él nos tiene compasión. Usted tiene que entender la diferencia. Lástima sentimos nosotros por la gente, compasión siente Dios por todos nosotros. Cuando Dios nos mira incapaces de salvarnos a nosotros mismos, nos mira incapaces de sanarnos, nos mira incapaces de resolver los conflictos y problemas que tenemos, nos mira incapaces de resolver los conflictos matrimoniales que enfrentamos. Cuando Dios nos mira en total incapacidad de vivir en este mundo. Por eso Jesús, cuando oraba por nosotros, le dijo al Señor: no te voy a pedir que los quites del mundo, porque nuestra misión está en el mundo. Si nos quita del mundo, entonces estamos quitándole al mundo la única luz que le queda. No te voy a decir que los saques del mundo, te voy a pedir que los guardes del mal. No tenemos capacidad para guardarnos y protegernos del mal en este mundo. Nos va a visitar, y si no tenemos a Dios teniendo misericordia y compasión sobre nosotros para ayudarnos, vamos a recibir lo que merecemos. Porque lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Solo Dios puede revertir una mala siembra en una buena cosecha. Solo Dios puede hacer que nuestras injusticias se vuelvan justicia y que nuestras iniquidades se vuelvan santidad. Solo Dios puede hacer eso a través de su misericordia. Y para eso es teniéndonos compasión. Compasión. Cuando Dios ve a un alcohólico tirado, orinado, le tiene compasión y quisiera que fuera su hijo. Y quisiera poder mostrar su amor sobre él. Y quisiera poder mostrar su gracia y que pueda conocer su justicia verdadera y pueda ser salvado por medio del amor en Cristo Jesús. Cuando nosotros lo vemos, pues nos da lástima que ese hombre esté ahí. Pero entonces viene a nosotros el juicio, lo vamos a ver en la clase que viene. Y decimos: si no tomara, no viviera así. Pero que si le doy, se lo va a tomar. Y empezamos a hacer juicio, y ese juicio que estamos haciendo sobre él nos impide ser compasivos. Pero Dios nos mira y dice: tengo que darle, porque si no le doy, no come. Si no le doy, no se sostiene. Si tengo que darle, tengo que sostenerlo. Es posible que vaya y se lo tome, pero yo mostré compasión. Yo le mostré mi amor sobre él. Voy a mandar a alguien a hacerlo. Fulano de tal, tú que me dices que me amas, tú que me dices que estás dispuesto a hacer lo que sea por mí, puedes ir y compartir ese pan que estás comiendo, esa pizza que estás comiendo. Puedes darle un trozo a este hombre que está allí, puedes ver si aún respira, puedes levantarlo, puedes pararlo y ver qué está pasando con él y si puedes hacer algo por él. Y nosotros lo miramos y decimos: si no hubiera tomado, no estuviera así. Si Dios no te hubiera perdonado, tú no estuvieras aquí. A ver cómo juega esto. A ver cómo jugamos, porque yo puedo también juzgarlo a ustedes y ver cómo salen parados. Pero Dios ha decidido no meternos en el juicio sin antes habernos tenido misericordia. Porque si no, ¿cómo nosotros nos podríamos mantener de pie delante de su juicio? Si no nos ha tenido misericordia previa antes del juicio, no podremos estar allí. No podremos mantenernos en pie delante de Él. Eso no va a pasar, no lo vas a lograr, si Él no te tiene misericordia. Porque tus pecados, tu lista de decretos contrarias que Jesús clavó en la cruz del Calvario para los que le creen, pero todavía está vigente a los que no le han creído, es larga. Y el diablo la tiene. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Así que tu padre, que es un mal padre, tu padre el diablo, que es un mal padre, trae sobre ti enfermedades, tristezas, desesperanza, insomnio, dolores, crisis, te roba todo, te destruye todo a causa de la autoridad que tienes por el pecado en tu vida. Pero eso no es lo que Dios quiere que tú vivas. Y cuando te ve desde el cielo, estás sintiendo compasión sobre tu vida, estás queriendo manifestar sobre ti su misericordia, porque no es lo mismo que Dios tenga compasión de ti, no significa que pueda tener misericordia de ti. Para Él tener misericordia de ti, tú tienes que venir a Él. Tú tienes que venir. Quiero que entiendas que esto es algo legal. Nosotros venimos a su presencia, o somos traídos a su presencia por un dolor, por una enfermedad, por una necesidad, por un demonio, por una crisis, por un asunto penal. Nos presentamos delante de Dios y le decimos: ayúdame, ayúdame. Y entonces el Dios que ya me tiene compasión, porque no me la tenía antes, me la tiene desde siempre, me mira compasivamente. El Dios que lleva tanto tiempo queriendo mostrar su amor sobre mí,
dice, te voy a tener misericordia, voy a poner mi misericordia sobre ti, voy a derramar mi misericordia sobre tu vida. Y hay un verso que me gusta mucho en la Biblia que dice que el hombre cuyos pasos agradan a Dios, hasta sus enemigos los hace que hagan paz con él. Bendito sea el Señor. El hombre prefiere hacer justicia a tener misericordia. El hombre prefiere hacer justicia a tener misericordia. Si ahora mismo alguien viene y te mata a tu hijo, lo voy a decir, voy a poner un ejemplo bien fuerte. Si ahora mismo alguien viene y te mata a tu hijo, tú quieres que hagan justicia y lo maten a él. Pero si eres tú el que mató el hijo de otro, tú quieres que la justicia no se cumpla en tu vida y te tengan misericordia. Los hombres somos así. Cuando hacemos el mal, queremos que sean misericordiosos con nosotros. Y cuando nos hacen el mal, queremos que sean justos con nosotros. Sin embargo, la enseñanza de Dios es que aquellos que le hemos conocido debemos dar gratuitamente de lo que Él nos ha dado. Y eso incluye su misericordia. Está fuerte esto. No le estoy diciendo que sea una cosa fácil, pero le voy a recordar algo que dije al inicio. Esto nunca fue una lista de tareas. Esto es una expectativa de lo que Dios quiere hacer en ti y por medio de ti, por su Espíritu Santo. Cuando Él ha puesto su fruto del Espíritu Santo en tu vida, que es amor, que es paciencia, que es templanza, que es mansedumbre, ¿verdad? Que es gozo, que es humildad, que es fe, que es perdón. Entonces es fácil tener misericordia de los que nos han hecho daño. Pero lo que no hemos entendido es que sin el Espíritu Santo, sin la provisión, la capacidad para perdonar, la capacidad de Dios para ser compasivo, fluyendo en cada célula de tu cuerpo, no vas a poder ser misericordioso y compasivo. Vas a sentir lástima del preso, pero vas a hacer juicio y ya no vas a ser compasivo y por tanto no vas a dar misericordia. Vas a decir, es verdad que viven muy mal, qué mal viven, pero si no hubiera matado, si no hubiera robado, un poco de lástima, pero sin compasión. La compasión no es lástima. La compasión dice, lo necesita, lo haré. Me necesita, yo voy. Tiene hambre, le doy. Está desnudo, lo visto. No se lo merece. No significa que se lo merezca. Quiero que entienda eso. La misericordia no se merece. La compasión no se merece. El perdón no se merece. Por eso la Biblia nos enseña, gratuitamente recibieron estas cosas de parte de Dios, denla gratuitamente a los demás hombres. Porque no se merecen. Hay personas que llegan y dicen, ay, yo no lo puedo perdonar porque no se lo merece. Es que no se merece. El perdón es un indulto, se llama así, perdón exactamente, se le llama perdón porque no se merece. Lo que se merece esa persona es un castigo, es una retribución. Eso lo vamos a hablar en la clase que viene. La diferencia que hay entre justicia retributiva y justicia restaurativa, lo que Dios espera de nosotros con la justicia. Le estoy dando un spoiler, un adelanto para que se anime y no deje que el diablo le robe el domingo que viene. Bendito sea el Señor. Así que estamos acá y tiene que entender que perdonar es una gracia, que perdonar es un indulto. La persona que estamos perdonando no se lo merece. Y aquí le voy a dar un secreto. Perdonar a una persona no lo hace inocente, solo lo hace perdonado. Perdonado. No hace que su pasado se borre, no hace que el que mató vuelva a la vida, no hace que lo que robó sea restaurado, solo lo hace una persona indultada, una persona sobre la cual el castigo no se va a manifestar, una persona sobre la cual el castigo no va a ocurrir, pero la Biblia, porque ha sido perdonado, pero la Biblia nos enseña, cuando el Padre nos enseña a orar, nos dice que debemos decirle al Señor, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido.
Aquí hay un símil. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Así que el Señor está diciendo, tal cual tú perdonas, yo te perdono. Así como tú perdonas, yo te perdono. Si sigues leyendo ese pasaje de la oración modelo, pues tú vas a encontrar allí cómo el Señor explica eso y dice, porque todo aquel que no perdona no va a ser perdonado. Todo aquel que no muestra el perdón, todo aquel que no ha mostrado la misericordia, todo aquel que no ha mostrado la gracia que yo he tenido sobre ellos, pues no lo vas a recibir, no lo vas a recibir, no va a pasar sobre tu vida. Y esto es algo que tú puedes haberlo recibido y perderlo. Puedes haberlo recibido y Dios decirte, así que yo te perdono y tú no perdonas. Pues lo que yo te había dado, pues lo recojo. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos Juan 8, 1, 11. Cuando vemos Juan 8, 1, 11, vemos un acto donde se manifiesta la compasión y la misericordia. Juan 8, 1, 11. Dice, a partir del verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, aquellos que no sepan lo que significa la palabra adulterio, estaba pegando tarros. Estaba siendo infiel. Haciéndolo reír un poquito porque creo que estaban un poquito asustados con esta palabra. Y poniéndola en medio de todo el mundo, de toda la multitud, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué clase de prueba traen delante del dador de la vida de Jesús? Que en una ocasión los discípulos les dijeron, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y consuma esta ciudad? Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no vine a perder almas, yo vine a salvarlas. Que cuando vio un muerto en un féretro al hijo de la viuda de Naín, lo resucitó. Que cuando Lázaro estaba muerto, lo resucitó. Que a la hija de Jairo la resucitó. Y ahora le trae una mujer para que él diga que hay que apedrearla. Y oye, sin lugar a dudas, dice, la cogimos en pleno acto de adulterio. Así que aquella mujer allí estaba posiblemente desnuda, posiblemente en un estado total de vergüenza. Fue arrastrada por toda la calle, desde donde ella estaba pecando, hasta la presencia del Señor. Usted puede estar seguro que los fariseos no le dijeron, vístete que te vamos a llevar delante de Jesús. No, la agarraron por los moños y la arrastraron hasta allí, hasta donde estaba el Señor. Mas eso decían tentándole para poder acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, los que más pecado habían cometido, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjate, él estaba en un lugar que estaba rodeado de personas y todo el mundo se fue. Todo el mundo cogió para su casa. Calabaza, calabaza. Todo el mundo para su casa. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje a mí me encanta. Este pasaje para mí es maravilloso porque revela el carácter de Dios en Jesús. De que Él no quiere destruirnos. La Biblia dice, Él está demorando los tiempos para que la mayor cantidad de personas procedan a arrepentirse. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan arrepentirse de sus pecados. Que tal vez a nosotros nos parece una tardanza su regreso, pero es todo intencionado de parte de Dios
para que la mayor cantidad de personas pueda ser salvada por su amor. Y allí le arrastran a aquella mujer en total vergüenza, creyendo que era el último día de su vida, creyendo que ese día se había acabado todo, creyendo que no había más esperanza, esperando ser lapidada, apedreada hasta la muerte. Y en este tipo de castigo, todos los presentes que hallaban, en el momento que hallaban culpable a la persona, tenían que tirar piedra, todos, no podía quedar ni uno, todos tenían que tirar su piedra sobre esta persona. Jesús, cuando vio todo lo que estaba pasando, simplemente se inclinó en el suelo y empezó a escribir. Hay muchas especulaciones sobre eso, yo no lo voy a hacer. Yo simplemente lo que estoy pensando es que Jesús estaba como diciendo, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? ¿Hasta cuándo? Y como le insistían, bueno, pues se paró, no tenía ninguna intención de decir nada. No tenía ninguna intención de hacer nada, pero como le insistían, pues se puso de pie. Y muy Jesús le dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y ellos sabían por la ley que todos somos pecadores. Que todos somos pecadores. Jesús no estaba diciendo, ella es inocente. Les recuerdo, la misericordia, la compasión de Dios sobre el pecador no significa que lo haga inocente. Lo que hace inocente al pecador es el perdón. Ya, lo perdoné, ya. Su culpa fue indultada, pero está en el pasado. No lo saques de allí. Déjalo donde Dios lo pone, debajo del mar. Que Él no lo trae más a memoria. Los hombres no se van a olvidar. Tú no te vas a olvidar, pero ya Dios se olvidó y no lo va a sacar en el juicio. Eso de que cuando nos presentemos delante del Señor se va a abrir el libro de registros y nos van a decir todo lo malo y bueno que hemos hecho, eso no es lo que la Biblia dice sobre ti y sobre mí. Dice que cuando nos presentemos delante de la presencia del Señor, a lo que vamos es a recibir la recompensa. Eso de sacarle cosas malas y de traer testigos para las cosas que hicieron es para los que no le creyeron. Nosotros a lo que vamos es a recibir recompensa, cada cual según su obra. Y se supone que nuestras obras sean buenas y que la recompensa que vamos a recibir sea buena. Porque antes de morir y antes de presentarnos delante de Dios, vinimos a juicio con Él. Como dice la palabra, venid todos y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son rojos, vendrán a ser blancos. Y si son carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Bendito sea el Señor. Pero vengan y estemos a cuentas. Vamos a resolver esta situación entre tú y yo. Así que cuando nos muramos o el Señor venga, nos presentemos delante de Dios, ya nuestras cuentas están arregladas con Él. No vamos a un juicio donde nos van a sacar a todo el que le hicimos daño, porque Dios no va a traer eso a memoria. Pero en ese momento la conciencia de todos esos hombres sabían las cosas malas que ellos habían hecho, las cosas malas que estaban haciendo, y ninguno se atrevió a tirar la piedra. Más bien, se sintieron condenados y se fueron. ¿Quién obró allí si no fue el Espíritu Santo? ¿Quién trató con esos corazones si no fue el Espíritu Santo, convenciéndole de juicio y de pecado? Y todo el mundo se fue. Y Jesús, de frente a aquella mujer, en el justo momento en el que estaba de frente a esa mujer, cuando estaba delante del único que podía tirar la piedra, halló compasión y misericordia, porque ella quedó sola con el único que podía tirar la piedra, con Jesús, que era el único que no tenía pecado allí. Y él le dijo, ¿dónde están los que no te condenan, los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, se fueron, no hay nadie aquí ya. Y él le dijo, tampoco yo te condeno, vete en paz, no peques más. Ella se arrepintió de sus pecados, ella hizo oración de fe, ¿qué hizo ella para recibir esa compasión? No hizo nada, hermano. Tenemos que aprender que la compasión de Dios y su misericordia está lista para nosotros antes de haberlo conocido. Se desata sobre nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Ella tal vez no necesitó decir 4 palabras, Señor, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida, bla, 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 bla. Ella no necesitó hacer eso. Jesús conoce el corazón de todas las personas. Y ella sabe, Él sabe lo que había en el corazón de esa mujer. Le dijo, yo no te condeno,
Tampoco le dijo, yo te perdono. A otro le dijo, tu fe te ha salvado, has sido perdonado, tus pecados están perdonados. Simplemente le dijo, yo no te condeno, hoy no te condeno, pero no peques más. Hoy no te condeno, pero no peques más. Le mostró compasión y le mostró misericordia. Mateo capítulo 18 y 21. Mateo capítulo 18, verso 21. Mateo capítulo 18, verso 21. ¿Cuántos están ahí ya? Bendito sea el Señor. Verso 23. Vamos al verso 20. Bueno, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Fíjate que lo que está diciendo Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús ha dicho, perdonen a los hombres sus ofensas si quieren que Dios les perdone las suyas. ¿No es lo que ha dicho? Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es, ¿por qué haces aquí en el altar dando un sacrificio sabiendo que hay alguien que tiene cosas contra ti? Ve, pídele perdón. Esto tiene dos caras, la de dar el perdón y la de aprender a pedirlo. En cuanto sea posible, en cuanto dependa de nosotros, aprender a estar en paz con todos los hombres. Así que el perdón tiene dos caras, el pedir el perdón y el dar el perdón. Y Pedro, haciéndose el astuto, digo yo, viene y le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? No sé cuántas veces él esperaba que Jesús le dijera, tal vez 3, no sé, dice, ¿hasta 7? Él estaba dispuesto a perdonarlo 7 veces. Mira, Marco, no me peques 8, que la 8 no te la perdono. Si me pecas 10, 8, 9 y 10, me la vas a tener que pagar. Te voy a perdonar nada más las 7 primeras. Viene Pedro y le dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces. ¿Has tenido que perdonar a una persona 490 veces? No me parece que una persona logre hacerte 490 ofensas. Me parece bastante difícil. Creo que el Señor no estaba teniendo la intención de darnos una cifra tope, sino de mostrar con una hipérbole que debes perdonar siempre, que no hay un límite en cuanto al perdón que debes dar, que debes estar perdonando. Pero si no me crees, por lo menos atrévete a perdonar 490 veces a una sola persona. Atrévete a llegar a 490 perdones. Y ahí puede pararse algún ridículo por ahí que haya por ahí y decir, ya yo llevo 399. Lo tengo en la mira. Estoy a punto. Cuando llegue a las 491, él va a ver la que le voy a hacer. Esa sí no se la perdono. No. Lo que el Señor estaba soltando era una hipérbole. Estaba diciendo, oye, no importa cuántas veces, perdona siempre. ¿A ti te gustaría que Dios te perdonara 490 veces? Y que no te dejara pasar a 491. Disculpa, yo no creo que alguien te haya ofendido 490 veces, pero yo creo que a lo largo de tu vida vas a ofender a Dios más de 490 veces. Y vas a querer que Dios te perdone. Y vas a querer recibir perdón. Así que el mismo perdón que tú recibes de parte del Señor, dalo a las demás personas. El mismo perdón que quieres recibir de parte de Dios es el perdón que tienes que darle a las demás personas. Por lo cual, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vengan, vamos a estar en cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y también que vendieran a sus mujeres y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, humillado, se suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó
la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, sujetándolo, le ahogaba. Lo cogió por el cuello, hermano. Lo cogió por el cuello. Le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Bendito sea el Señor. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La cárcel de la que él se libró. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, solo porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, ya no a los carceleros. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mira, lo mandó a tortura. No lo mandó a la cárcel, lo mandó a tortura. Y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mire, hermano, yo no sé si usted había leído este verso, y yo no sé, pero hoy aquí se tiene que acabar lo que usted tenga contra su hermano. Nosotros no podemos pastorear una iglesia donde se coman y se devoren. Eso no puede pasar aquí. ¿Sabe? Porque estamos guiándole mal si nosotros permitimos eso. Porque así también el Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Usted lo puede ver? ¿Usted puede ver lo que dice esta palabra? ¿Sabe cuánto le debía este hombre al rey? Le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto le debía el otro a él? Le debía 100 denarios. Un denario era la paga de un día. Si tú en tu trabajo ganas 10 pesos, 200 pesos, no sé lo que tú ganas diario, eso era un denario para ellos. Así que lo que le debía ese hombre al otro hombre eran 100 denarios, 100 días de trabajo. Era lo que le debía, 100 días de trabajo. Pero un talento son 6,000 denarios. Y él le debía al rey 60,000 denarios. 31 años y medio de trabajo. Ese hombre se tiró de rodillas delante del rey y le dijo: perdóname los 31 años que te debo. Perdóname los 31 años que te debo. Y halló de Dios misericordia, solo porque le rogó, y porque el que tenía delante de él era un rey compasivo. Porque si hubiera sido un rey injusto, si hubiera sido un rey malo, su ruego no hubiera sido escuchado, su ruego no hubiera sido atendido. Pero él se postró, él se humilló. Y lo que quiero que entiendas es que en la clase pasada hablamos de humillarnos delante del Señor, pero que de nada te sirve hoy venir y humillarte delante de Dios para hallar su misericordia y no ser misericordioso. ¿Has entendido por qué voy en este orden? Porque este hombre se tiró de rodillas, y hay mucha gente en las iglesias tirado de rodillas y se levantan a coger a sus hermanos por el cuello, apretándole el cocote a sus hermanos ahí, como un pollo para el almuerzo. Hasta que no me pagues lo que me debes, no vas a salir de la cárcel. Los demás siervos vieron aquello y dijeron: ¿cómo puede ser posible esto? Y fueron al rey y le dieron el chivatazo. Mira lo que pasó aquí, mira lo que está pasando aquí. Y el rey dijo: ¿qué? No puede ser, tráiganmelo acá. Y no lo mandó sin explicación. Esa es una de las cosas que me gusta de Dios, que Dios no va a mandar a nadie al verdugo sin primero mostrarle que es justo el castigo que tiene para él. Yo tuve de ti misericordia y tú no fuiste misericordioso con tu hermano. Así que retiro de ti mi misericordia y pongo sobre ti mi juicio, y no vas a salir libre
hasta que no pagues toda tu deuda. Y tú que ibas a ir en un calabozo, que ibas a ser vendido, hubieras podido tener una buena vida, porque ibas a ser vendido y tal vez tu amo iba a ser rico y tal vez tu amo iba a ser compasivo contigo, tal vez tu amo te iba a dar de comer, te iba a dar de vestir. Ahora no te voy a vender, ahora no voy a vender a tus hijos, no voy a vender a tu esposa, ahora mis asuntos son solo contigo. Ahora tú vas con el verdugo hasta que me des lo que me debes. Bendito sea el Señor. Vas a pagar lo que me debes. Y dice, así mismo es Dios y va a ser con vosotros si ustedes no aprenden a perdonar a sus hermanos. Señor, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. ¿Y cómo Jesús pudo venir a la cruz del Calvario por ti? ¿Cómo Él pudo mostrarte misericordia? ¿Cómo Él pudo mostrarte compasión? Tienes que entender que tú perdonar a otra persona no significa que esa persona no se vaya a enfrentar al juicio de Dios. No es eso. Significa que tú eres libre por fin. La palabra perdón significa soltar. La palabra perdón significa liberar. El perdón es un regalo que me hago a mí mismo. Cuando yo decido perdonar, me estoy regalando libertad. Porque si no, es como si yo trajera un perrito amarrado con una cadena. Donde va el perrito voy yo, o donde yo voy arrastro al perrito. Estoy ahí y por la noche yo estoy amargado pensando en lo que me hicieron mientras el otro está durmiendo, porque eso es el rencor. Esa es la raíz de amargura. Es como la persona que se toma el veneno esperando que se muera el otro y el que se está muriendo es él. Él es el que se está muriendo por su amargura, por su falta de perdón. Es muy necesario que nosotros podamos aprender que si no perdonamos, no se va a poder manifestar sobre nosotros el perdón de Dios. Y si un día vinimos a la presencia del Señor y Él nos perdonó nuestros 10,000 talentos, pues es necesario que nosotros aprendamos a perdonar las 100 ofensas de nuestros hermanos. Es importante que aprendamos a mantener el perdón y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, para nosotros poder disfrutar de ellas, para podernos mover en eso, pero también es importante que podamos manifestar la misericordia sobre los demás. Y la misericordia se va a manifestar a través del perdón y la compasión y el amor. Cuando amamos, estamos manifestando misericordia. Cuando perdonamos, estamos manifestando misericordia. Y cuando tenemos compasión, estamos manifestando misericordia. Pero eso es con actos concretos. Me viste hambriento, me diste de comer, me viste desnudo, me vestiste. O cuando o el Señor dice, perdonad a los que os ofenden, orad por los que os persiguen, amad a vuestros enemigos. Eso no va a hacer que el enemigo sea bueno, eso va a hacer que tú seas bueno. Bendito sea el Señor. Eso no va a hacer que Él deje de ser, que Él deje de ser maldecido, va a hacer que tú seas bendecido. Eso, hermanos, va a ser lo que la Biblia dice: no venzan al mal, no enfrenten el mal con el mal, sino venzan al mal con el bien. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amados, realmente si nosotros no aprendemos a perdonar, no vamos a poder disfrutar el perdón de Dios. Pero si no perdonamos a las demás personas, ellos tampoco van a disfrutar de su misericordia. Voy a aprovechar aquí para contar un testimonio, pero antes de eso voy a desestrabar un verso bíblico que en la célula que he estado en esta semana he desestrabado para mucho, que es Juan capítulo 20, verso 23. Y a quien le perdonaren los pecados, le serán perdonados, y a quienes se los retuvieran, le serán retenidos. A quienes le perdonen los pecados, le serán perdonados, y a quienes le retengan los pecados, le serán retenidos. ¿Sabe? Muy pocas personas hablan de esto, muy pocas personas entienden este verso. De hecho, yo soy el único que he escuchado predicar sobre este verso. No he escuchado a nadie más hablar de esto. Esto no significa que si usted me confiesa sus pecados y yo lo perdono tipo cura, sus pecados sean perdonados. Esto no es lo que significa eso. Juan 20, 23, no es lo que significa. No hablamos del pecado a Dios, hablamos de los pecados a mí. Hablamos de los pecados hacia ti. Por mucho tiempo odié a mi papá. Ese es el testimonio que le quiero contar. Por mucho tiempo odié a mi papá. Porque cuando yo nací era alcohólico. Y el alcohol destruyó nuestra vida. Aquí tengo vecinos que saben eso. Cómo el alcohol destruyó nuestra vida. Cómo nos dejó sin nada. Cómo mi mamá se enfermó del corazón. Cómo la violencia era la regla en mi casa.
Y no digo más, porque no estoy deshonrando a mi papá. Y no es mi propósito deshonrarlo con lo que estoy diciendo. Pecaría yo si hiciera eso. Pero sí había un odio muy profundo en mi vida hacia él. Y 5 años después de haber conocido al Señor, discutí con él con mucha violencia, casi nos vamos a golpe. Y llevaba 5 años en Cristo. Y entré a mi cuarto y me di cuenta de que no lo había perdonado realmente. Porque sentía el mismo odio, sentía la misma ira, sentía el mismo enfado, el mismo rencor que hacía 5 años anteriormente. Tal vez usted hace muchos años, usted dijo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y que ya no hace falta nada más. Pero cuando usted descubre que hay cosas como esta en su corazón, hay que sacarlas. La raíz de amargura es como un ñame, se le seca, se le seca el bejuquito, pero queda abajo y se conserva. Y para sacarlo, hay que abrir un gran hueco para sacarlo. Y cuando lo saca, después de un año de cultivo, no es así, Eladia. Después de un año de cultivo, te deja un vacío. Y tú dices, ¿dónde está el rencor? Ya te habías acostumbrado a sentirte mal contra esas personas, a verlos con odio, a tratarlos con rabia. Y sientes una ausencia en tu vida. Y ese vacío nada más lo va a llenar el Señor, porque cuando tú saques ese ñame de ahí, pues ahí no hay tierra para tapar eso, hay que buscar tierra en otro lado, para tapar ese hoyo. No te tienes que quedar con ese hoyo, llénalo del amor de Dios hacia la persona que plantó ese ñame en ti. Bendito sea el Señor, que plantó esa raíz tan profunda en tu vida. Y ¿sabe? Ese día comencé a escarbar mi ñame, comencé a sacar aquella raíz de amargura. Comencé ahí, profundo. Salí del cuarto y le dije, ¿sabes qué? Dios te ama. Y si Dios te ama, no puedo seguirte guardando rencor. Te perdono. Yo no lo estaba amando, no sentía amor por él. Esto no es una cosa que sean de sentimiento. Hay gente que dice, yo no perdono porque no siento perdonarlo. Nunca vas a sentir perdonarlo. Lo que vas a sentir es rabia, odio, rencor. Eso es lo que se siente cuando te ofenden. Así que yo no sentía perdonarlo, pero sí sabía que Dios lo amaba y quería salvarlo. Así que, y me quiere salvar a mí. Y él me perdonó. Y yo fui más malo todavía con el Señor. Y me perdonó, envió a su Hijo. Así que si Dios me perdonó y me dio su salvación por gracia, yo entendí que debía darle el perdón a él también gratuitamente, incondicional, sin pedir nada a cambio. Así que llegué y le dije, ¿sabes? Dios te ama. Él estaba borracho, no esperé que estuviera sobrio, había que sacar aquello. Ya yo no soportaba tener un ñame en mi vida, no soportaba tener una raíz de amargura en mi vida. Así como me puedo presentar delante de la presencia del Señor, dije yo así cuando estaba orando. ¿Cómo puedo presentarme con esta falta de perdón delante de ti? No puede ser, si tú me has perdonado y vengo aquí con tremenda hipocresía y te digo, Padre, perdóname mis pecados, pero si yo no le he perdonado a él las ofensas que me ha cometido, ¿por qué me vas a perdonar a mí? Me levanté rápidamente y le dije, ¿sabes qué? Dios te ama y quiere perdonarte y quiere cambiar tu vida, así que yo también te perdono. Yo también te perdono, no quiero seguir teniendo odio hacia ti, no quiero seguir teniendo rencor hacia tu vida, no quiero seguir con esto que siento contra ti. Y fui y seguí orando y no sentía nada bueno hacia él y no me sentía enamorado de él y no sentía pasión buena hacia él, seguía sintiendo el mismo odio, seguía sintiendo la misma molestia, pero estaba teniendo paz con Dios. Había recibido paz porque yo había perdonado y podía sentir el perdón de Dios manifestándose en mi vida. Por primera vez, genuinamente, profundamente, estaba sintiendo el amor de Dios. Porque Romanos 12:8 dice que Él que hace misericordia, Dios que hace misericordia, le da alegría hacernos misericordias. Y por eso nos pide en Romanos 12:8 que cuando vayamos a hacer misericordia de las demás personas, pues lo hagamos realmente con alegría. Si le vamos a dar algo, si vamos a darle el perdón, busquemos ese gozo, no en el odio que tenemos, sino en el gozo de haber podido soltar, en el gozo y la alegría de poder liberar, en el gozo de poder por fin hacer la paz con Dios. Eso, si vamos a tener misericordia, hagámoslo con alegría. ¿Sabe qué fue lo que pasó? En ese año mi papá fue por primera vez a la iglesia, el ateo, el comunista, el licenciado en filosofía y marxismo, fue por primera vez a la iglesia y aceptó al Señor por primera vez. Y algo pasó en su vida, aunque no cambió todo, algo pasó en su vida.
ese pequeño roce. 10 años después vuelvo a discutir con él, porque él es tremendo. Aquí hay amigos de él. Muy tremendo. Vuelvo a discutir con él y me vuelvo a sentir amargado y vuelvo y digo, se quedó la punta del ñame. Y volví a la oración y digo, vamos a cavar más profundo. Y volví a abrir el hueco y lo encontré. Saqué la raíz de amargura que quedaba, me presenté delante de Dios. Le digo, hoy tiene que ser el día que yo perdone perfectamente. Hoy no me puede quedar nada adentro. Y fui para allá y volví a perdonar. Y volví a perdonar. Y si todavía vuelvo a sentirme mal en algún día con Él, volveré a perdonar. Hasta que el perdón se haga efectivo en mi vida y la libertad ocurra. Bendito sea el Señor. Eso es un proceso. Esto no ocurre del día a la mañana. Pero ¿sabe qué pasó? Mi papá volvió, se había apartado del Señor. Mi papá volvió al Señor y aceptó al Señor. No es la mejor persona, no es el mejor cristiano. No, tiene muchos defectos, pero todos los domingos va allí y se sienta a escuchar la palabra del Señor. Y para quien lo conoció, que lo vio alcohólico, borracho, avergonzado por los vicios y lo ve ahora, es irreconocible el cambio asombroso que Dios ha hecho en su vida. ¿Y sabe por qué pasó esto? Por Juan capítulo 20, verso 23. Porque yo dejé de retenerle sus pecados contra mí. Entonces Dios pudo perdonárselos. Bendito sea el Señor. Aquí hay un misterio. Y al que no le guste, que no le guste, pero lo voy a enseñar. Si ahora mismo yo me presento delante del juicio, Él es el juez, Jesús el abogado, el diablo es el fiscal y yo soy la víctima y mi papá era el acusado. Y me presentaba todos los días delante de mi juez con un abogado que era Cristo, con un fiscal queriendo destruir a mi papá y le decía al Señor, hazme justicia. Hazle justicia a mi mamá, mira lo que está pasando aquí, mira lo que está ocurriendo, hazme justicia. ¿Cómo le podía ir bien a mi papá? ¿Cómo podía mi papá ser liberado? ¿Cómo podía ser perdonado si había un hombre de Dios, un hijo de Dios, pidiéndole a su padre que le hiciera justicia contra toda la violencia y toda la injusticia que su papá hacía sobre él? Y cuando decidí perdonarlo, me presento delante del juez y el fiscal y el abogado, y cuando el juez pregunta cuál es la sentencia, se para Jesús y dice, ninguna, porque mi víctima, mi hijo, ha decidido perdonar al que le hizo daño, y sin delito no hay juicio. Y sin delito no hay juicio, sin delito no hay condena. El diablo puede venir y se puede presentar aquí delante de Dios ahora mismo y decirle, porque tu papá hizo esto y hizo esto y hizo aquello, y Dios puede decirle, pero lo perdonó. Y si lo perdonó, sus pecados están perdonados. Tendrá que lidiar conmigo los pecados que ha hecho contra mí, pero los pecados que hizo contra él han sido perdonados. Así que busca otra causa, busca otro delito, busca otro pecado, porque estos ya han sido perdonados. Al que no le guste, que no le guste, pero es así, es lo que dice la palabra aquí. Tu marido no se ha convertido porque tal vez le estás reteniendo sus pecados. Tus hijos, tus vecinos, tus amigos, tu jefe del trabajo. Deja de retenerle el pecado a la gente. Tenle misericordia, sé compasivo. Suéltalos para que Dios pueda manifestar su misericordia sobre ellos. Para que el Espíritu Santo pueda venir sobre ellos y manifestar su gracia. Para que el Espíritu Santo pueda venir sobre ellos y manifestar su amor. Y allí, Proverbio 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. ¿Por qué sientes que tu vida se está acabando? Te tomaste el veneno de la amargura. Estás muriendo. No estás siendo compasivo. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres recibir misericordia? Sé misericordioso. Lucas 6:36. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios no nos está pidiendo esto como una lista de tareas, nos está pidiendo esto como un estilo de vida. Es una expectativa que Dios tiene con nosotros, que nosotros nos parezcamos a Él, actuemos como Él, seamos como Él,
Y dice, seamos misericordiosos como el Padre que nos tiene misericordia. Colosenses 3, 12, 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No tengo que explicar eso. ¿Está más claro? Ni el agua. Mateo 5, 43, 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué tengo que hacer eso? Para ser hijo de mi Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esto no es una lista de tareas para que tú seas una gente buena. Esto no es una lista de tareas para que tú seas bondadoso o para que la gente aplauda tu vida. Es para que seas hijo de Dios, para que seas hija de Dios. Esta es la expectativa, que tú seas su hija, que tú seas su hijo y que actúes como Él actúa. Y Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es perdonador, Él ama, Él ama. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bendito sea el Señor, Él ama y actúa en misericordia. La misericordia es cuando Dios nos trata como no nos merecemos, porque nos trata por medio del amor y en vez de destruirnos, nos tiene compasión. Es lo que Dios espera de nosotros. Y si quieres misericordia, tienes que ser misericordioso. Dios te bendiga y que esta palabra pueda ser una verdad en tu vida.